Y saludo también con gusto al señor Rodrigo Pacheco, que está aquí en el estudio a la sana distancia, en una pantalla. Señor Pacheco, buenos días. Buenos días, estimado Paco. Y también nos acompaña en la sana distancia Arnulfo Rodríguez San Martín, que también tenemos problemas con Arnulfo, pero ahorita lo saludamos. Mientras tanto, pues bueno, el Producto Interno Bruto, ya era lógico que esto pasara, los datos que ya tenemos. Mi querido Rodrigo, el problema es el 2021, el guardadito que no es guardadito y sobre todo, pues bueno, que finalmente dice el propio secretario de Hacienda que va a ser peor que el 2020. Entonces, pues no sé si agarramos piedras o nos escondemos debajo de un escritorio. Así es, mi querido Paco, la verdad es que el panorama económico de México se ve bien complicado y sobre todo desde el punto de vista presupuestal que se presenta justamente el 8 de septiembre, pues ya estamos viendo la desaparición de varias subsecretarías. Comentábamos hace unos días, mi querido Paco, desaparecer, por ejemplo, a la Subsecretaría de América del Norte, con quien tenemos en Estados Unidos nuestro principal socio comercial. Te diría una relación vital desde la óptica económica, pues sí parece un poco extremo y como dices, pues ahí habrá que tomar piedras para poder seguir operando ciertas áreas del gobierno. Hace un rato platicaba, por ejemplo, con el presidente de la Camimex, que es la Cámara de la Industria Minera, y desapareció esa subsecretaría que les había costado tanto trabajo generar. Así que sí, un reto enorme en materia del presupuesto y sobre todo de, digamos, las finanzas públicas en función de que se anticipa un deterioro en términos de la deuda como porcentaje del PIB. Estamos hablando, Arnulfo, que ya te saludamos también con mucho gusto, de 18.7% la baja anual en el Producto Interno Bruto y de un crecimiento por rebote de que no va a llegar ni siquiera al 3%. ¿Esto cómo se va a reflejar en la economía? Bien, hay un tema importante en la caída del PIB per cápita. Nos fuimos de $9,000 a $6,000, es decir, hay un empobrecimiento importante de la población. Revisando escenarios de crecimiento, no todo es tan negro. Te podemos hablar quizá de dos escenarios base. Uno es una caída de alrededor de 10% este año. Ahí está ya el consenso de analistas del Banco de México. Y la pregunta es de cuánto es el rebote el próximo. Más o menos recuperaríamos la tercera parte, viendo consensos. Es decir, es solo una tercera parte de lo que caigamos este año, nada que ver con una V. Sin embargo, voy a decir algo provocativo. Lo que está empezando a funcionar bien ya por 2 meses consecutivos son las exportaciones manufactureras. Trump, en su arranque de campaña, promete hacer de Estados Unidos la primera potencia manufacturera mundial. Eso conllevaría un beneficio a México. Paradójicamente, una victoria electoral de Trump nos podría dar una recuperación mayor a 3% el próximo año. O sea, el proteccionismo de Trump, entonces, Rodrigo, no sería un factor en nuestra economía, sino al contrario. O sea, ahora nos conviene que gane Trump. Pues mira, como ya decía mi estimado Arnulfo, es un asunto controvertido. Yo creo que va a ser inercial relativamente, es decir, ya sea que gane Biden o que gane Trump, México está geopolíticamente bien posicionado porque la relación Estados Unidos-China no parece que se vaya a recomponer pronto. Entonces, más que si gana Trump o no, creo que ya está México bien posicionado en temas de manufactura y ahí la ecuación más bien se define en función de que también se pueda recuperar Estados Unidos y pueda convertirse en un motor de crecimiento, por lo menos en el sector manufactura, que es el más importante de la economía, para México. Carlos Salazar, Arnulfo, ayer, después del informe del presidente, volví a pedirle al presidente que haya algún tipo de programa de estímulos para los empresarios. ¿Qué opinas? ¿Crees que en algún momento sí vaya a haber voluntad de que esto exista? No, es poco probable. Y es poco probable porque además la Secretaría de Hacienda está jugando una carta que le puede funcionar en la segunda mitad del año. Vamos a ver deterioro de las finanzas públicas, la relación endeudamiento a PIB en todos los países del mundo. Esta ausencia de programa de estímulo implica menor endeudamiento del gobierno mexicano. De nuevo, otra paradoja, quizás de cara al próximo año, los menores niveles de endeudamiento del gobierno federal por no instrumentar un programa de estímulo fiscal se van a ver bien en los mercados internacionales en términos comparativos, apoyando al peso y espantando un poco ese fantasma de la pérdida del grado de inversión. Pues Arnulfo, como siempre, muchísimas gracias. Buenos días, Rodrigo, gracias. Gracias, Paco.